este día tenemos un tema sumamente importante para todos y todas las salvadoreñas, ¿verdad? Para todo el sector trabajo, y es que vamos a hablar sobre el sistema de ahorro de pensiones. Y bueno, todos estamos conscientes que, tanto hombres como mujeres, ¿verdad?, que el sistema de ahorro de pensiones es sumamente dañino, ¿verdad?, para que una persona pueda jubilarse y tener una vejez digna. No tendremos, así como está ahorita estructurado el sistema de pensiones, no se garantiza una pensión solidaria, digna y justa, ¿verdad? Hay datos publicados de la Superintendencia del Sistema Financiero, y es que desde el año de 1998, que fue cuando se fundaron estas administradoras de fondos de pensiones, ¿verdad?, las famosas FP, han tenido una ganancia de aproximadamente de 700 millones. Solo en el 2016 tuvieron beneficios que equivalieron al 53% de su patrimonio neto, y en el año 2018 sus ganancias fueron de 30 millones de dólares. En este sentido, podríamos decir que el sistema de las AFP constituye una estafa para los trabajadores y para las trabajadoras, y un gran endeudamiento para el Estado, ¿verdad? Bueno, para hablar de todo esto, ¿verdad?, tenemos a dos integrantes del movimiento de Iniciativa Popular Sin AFP, que a la vez forman parte de PROES, y es un gusto tenerlos aquí. Me gustaría que se presentaran, ¿verdad? Bueno, Alejandro, un gusto. Mi nombre es Roxana Rodríguez, como tú lo has dicho, soy parte de Profesionales por la Transformación del Salvador, y también hago parte en el colectivo de organizaciones que el 24 de septiembre del año pasado sometimos a la Asamblea Legislativa un anteproyecto al que le dio iniciativa de ley la fracción del FMLN, para que se pueda contar en el país con una ley de un sistema nacional de pensiones. Es decir, nosotros estamos buscando con este colectivo, al que hemos denominado Iniciativa Popular por Pensiones Justas, Dignas, Solidarias, sin AFP, estamos buscando regresar a un sistema público de pensiones. Bueno, gracias, Alejandro. Mi nombre es César Villalona, yo también soy integrante de PROES y estoy en el agrupamiento también que está luchando por un sistema público de pensiones y la eliminación de las AFP. Mucho gusto, César, Roxana, un gusto tenerlos aquí con nosotros nuevamente. Y ya con todos los datos que dijimos, ¿verdad?, con la breve introducción que hemos hecho sobre este tema tan importante, yo quisiera, César, que nos comentaras cuál es la situación actual de este sistema provisional. Es cierto que los datos que hemos mencionado, ¿verdad?, todos los datos que ha mencionado la Superintendencia del Sistema Financiero son verídicos. ¿Y cuál es la cobertura de este sistema? Muy bien, yo creo que este sistema tiene una serie de problemas que lo podemos resumir en tres bastante grandes. El primero es este último que tú señalabas de la cobertura, que es muy pequeña. De cada 100 personas de la población económicamente activa, cotizan más o menos 24 o 25. Es decir, que son personas que están aportando de su salario, y también hay una aportación patronal. Están aportando ya sea al sistema público, todavía hay gente que cotiza en el Seguro Social y en el INPE, muy poca, o en las AFP, que es donde cotiza la mayoría. La población económicamente activa anda por los 3 millones de personas, que es la población que está en edad de trabajar, y o está trabajando o está buscando empleo. Y están cotizando alrededor de 735,000 personas. Entonces eso da como un 24 o 25%. Ese es un problema, porque eso quiere decir que el 75% de la población no tendría nunca una pensión, porque no está cotizando. Por lo menos una pensión formal, porque pueden haber otros programas de apoyo, pero no se va a jubilar, porque necesita 25 años cotizados esa población que se jubila, y 60 años de edad si son hombres, o 55 si son mujeres. Pero además de la gente que está cotizando, alrededor de 15 de esos 25 tampoco van a combinar las dos condiciones, que es llegar a 55 o 60 años de edad y 25 cotizados. Porque hay personas que ya tienen 50 años, 51 años y tienen apenas 2, 3, 5, 6, 7 años cotizados. Entonces lo más que van a poder es retirar los fondos y no se jubilarían. O sea que es una situación grave lo de la cobertura. Eso era igual en el año 98, antes de que surgieran las AFP. Y no se ha modificado mucho.
se prometió cuando surgieron las AFP que se iba a ampliar, pero no se amplió. Y tiene mucho que ver con el tema de la característica del mercado laboral. Aquí la mayoría de la población trabaja en el sector informal, como le llaman. Hay 800.000 personas que trabajan por cuenta propia, medio millón de personas que trabajan en el campo, cortando café, con granos básicos, que no están en el sistema. Entonces, para que se amplíe la cobertura, hay que incorporar a esa población. Quisiera aclarar que una cosa es la población cotizante y otra es la población afiliada. Afiliados hay más de 3 millones, porque una persona desde que tiene 18 años saca el DUI, la afilian, pero otra cosa es cotizar. La cobertura no se mide en base a afiliados, sino en base a cotizantes. El otro problema son las pensiones bajas. El salario promedio de las personas que cotizan en el país, de esas 735.000, el promedio anda ligeramente por encima de los $600. Hay gente que gana menos, otra que gana más, pero el promedio, con un salario de $600, la pensión apenas supera los $200, incluso con una ayudita del gobierno, para llegar a la mínima de 207. Las pensiones son muy bajas, alrededor del 80% de las pensiones están alrededor de la mínima, que son 207. Eso tiene que ver con un cambio que se hizo cuando surgieron las AFP, porque antes del año 98, cuando el sistema era enteramente público, las personas le calculaban un salario promedio de los últimos 3 años y sobre eso le daban un porcentaje para su pensión. Y una persona que tenía un salario de $1.000, para poner un ejemplo, $1.000, le podía salir una pensión de 700 o de 650, más o menos. Reemplazaba un salario de 1.000 por una pensión de 700. No están tan lejos el monto de la pensión con respecto al último salario. Con el cambio se comenzó a calcular sobre el salario promedio de los últimos 10 años. Entonces, una persona que gana 1.000, el promedio ya no anda por 900, el promedio puede andar por 600, 650 y le dan el 34%. Entonces, reemplaza un salario de 1.000 por una pensión superior a $200 apenas. Ese es un cambio que tiene que ver con la privatización del sistema, no con la reforma del año 2017, como quieren hacer creer algunas personas, algunas organizaciones más vinculadas al actual gobierno. Y finalmente, el otro problema es el financiero. El gobierno tiene una deuda muy grande con las AFP, le debe $5.000 millones, más o menos. Y esa deuda tiene que ver también con la privatización, porque cuando surgieron las AFP, obligaron a la gente de menos de 36 años a pasarse a las AFP y abandonar el sistema público, el Seguro Social y el INPE. Y otra franja se pasó de manera voluntaria. Una población que iba entre 36 y 50 años mujeres, 55 hombres. En otras palabras, se movió la gente a cotizar a las AFP y el sistema público perdió dinero de cotización y tenía que pagarle pensión a alrededor de 100.000 personas en el año 98. Hoy todavía anda por ahí, 98.000. Entonces, sin dinero, el Seguro Social y el INPE para pagar pensión asumió el compromiso del Ministerio de Hacienda. Y el Ministerio de Hacienda comenzó a pagarla con bono en el último gobierno de Calderón Sol, más o menos comenzó, luego Flores y con SACA. Pero a partir del 2007, todavía con SACA, la paga con préstamos que le hacen las AFP. Es decir, el gobierno de Arena, con el apoyo del PCN y el PDC, y yo diría que de Gana, porque los que hoy integran Gana eran de Arena, todos esos partidos aprobaron que el gobierno se endeudara con las AFP para pagarle pensión a gente del sistema público, porque ellos quebraron al sistema público. Y también hay que darle complemento a la gente. Si le sale la pensión menos de la mínima, el Estado paga para que le llegue a la mínima. Entonces tiene mucha carga y hay un endeudamiento muy fuerte que le cuesta mucho dinero anual. Esos son los 3 problemas que yo identificaría. Roxana, con todo lo que ya mencionó César, ¿verdad?, que son datos espeluznantes, se puede decir que es un negocio redondo para las AFP, mientras condena a los trabajadores que lo obtienen a recibir una pensión denigrante. Es un negocio redondo precisamente porque las AFP son un sistema mal llamado de ahorro para pensiones, porque un ahorro debiera ganar buenos intereses y no es el caso de este tipo de ahorro. Pero este sistema está centrado en garantizar el lucro privado, el lucro de los dueños del negocio, no la ganancia. Estoy hablando de lucro, que es un poquito diferente a ganancia. Entonces está diseñado para enriquecer
para que la gente lo entienda mejor, para enriquecer a los dueños del negocio y a costa de la, dijéramos, de la población, porque de lo que se cotiza, todas las personas que tienen un empleo y que están cotizando saben que les descuentan una cantidad de su salario y el patrono aporta un porcentaje. Hoy por hoy es el 15% del salario de la persona, ¿verdad? Y de eso las AFP toma una comisión bastante alta, ahora es el 1.90 de ese 15%, ¿verdad? Y eso constituye el fondo de las AFP, de ahí pagan sus gastos de operación, pero ahí tienen ya su ganancia asegurada. Entonces el resto de ese 15%, ¿verdad?, que queda para generar el fondo de los cotizantes, es lo que se utiliza o lo que se debiera invertir para generar rentabilidad. Lo que pasa es que es un poco difícil, porque si de entrada le quitan casi 2%, le quitan 1.90, tendrían que prestarlo a un interés muchísimo más alto, pero muchísimo más alto, para recuperar lo que le quitaron y para generarle una ganancia. Entonces es una cuestión de nunca acabar, por más que dijéramos afinen la tasa de interés que tienen allí para este tipo de inversiones, no lo van a solventar. Y además, como ya explicaba César, entre más le pongan a la tasa de interés, como la gran cantidad de fondos los están prestando al gobierno, a quien terminan afectando es al gobierno, porque es la deuda del gobierno la que va a tener más intereses, y en última instancia el afectado de toda esa deuda es la población salvadoreña que paga impuestos, porque todos los gastos del Estado, del gobierno, se pagan con los tributos. Y básicamente el mayor ingreso del Estado salvadoreño, la mayor recaudación del Ministerio de Hacienda para los compromisos que tiene el gobierno es a través del IVA. El IVA lo paga incluso hasta la gente que no tiene empleo en este país, porque es un impuesto que castiga el consumo de la población, ¿verdad? Entonces, una persona que pide dinero en los semáforos o que pide dinero en las esquinas, con ese dinero que recauda, va y compra una libra de frijoles, está pagando IVA, no tiene empleo. Digamos, es una persona que vive de pedir, pero paga impuestos. Entonces, esa persona está contribuyendo a pagar la deuda previsional del Estado, pero no tiene la posibilidad de que el Estado le otorgue una pensión. Entonces, son de esas injusticias. Entonces, el sistema está centrado en el lucro de los privados, desmejorando las condiciones laborales, pero además precarizando la vida del resto de la población, que es la que paga impuestos para que el Estado pueda medianamente ir saliendo tablas con la deuda, porque no es que logra ir pagando bien, ¿verdad? Va pagando, para que la gente entienda, como si tenemos una tarjeta de crédito. ¿Qué es lo que está haciendo el Estado con la deuda previsional? Va pagando el mínimo que le pone la tarjeta de crédito. No logra abonarle más allá de la cuota mínima. Entonces es una deuda que nunca la termina de ver que baje, sino que se mantiene, incrementa, pero no baja, porque no puede aportar más allá del mínimo. Con todo lo que han dicho, ¿verdad? Y con todo lo que sabe las AFP, ¿por qué, o podríamos decir más bien, que una mujer o un hombre, ¿verdad?, o cualquier persona que trabaje en el sector informal podría jubilarse? ¿Podemos afirmar eso? Hoy por hoy no, Alejandro, porque tú dijiste sector informal, ¿verdad? Entonces lo que tenemos en el país es un sistema de ahorro para pensiones, es un sistema contributivo basado nada más con un enfoque económico. Entonces solo la gente que cotiza, porque es un sistema contributivo, entonces el que contribuye, que es el empleado que tiene un trabajo desde el cual le descuentan y cotiza, solo ese aspira, porque no tiene el derecho, aspira a jubilarse. Ya César nos decía que uno de los grandes problemas del sistema privatizado es la poca cobertura, la baja cobertura. No solo en términos de que no logra, por las condiciones del mercado laboral salvadoreño, no logramos
que la cotización sea más allá del 25% de la población económicamente activa, sino que el otro tema de cobertura que él decía es que de cada 100 personas que están cotizando, hay 60 que no van a lograr jubilarse, porque no van a cumplir con las condiciones que pone el sistema. Entonces, vemos que se vuelve pues una cosa complicada. Entonces, el derecho a pensionarse es un privilegio, más que un derecho de un porcentaje muy mínimo de la población. Estaríamos hablando del 40% de la población que cotiza, es la que de verdad tiene derecho a jubilarse. El resto, aunque cotice, no va a lograr ver realizado ese derecho porque no cumple la condición de tener 25 años cotizados, porque el tema laboral en el país es inestable. Hay gente que tenía un empleo, por ejemplo, la gente que ha sido despedida por este gobierno. Hay gente que le faltaban 2 o 3 años para jubilarse dentro de esos casi un poquito más de 5,000 despedidos. ¿Cuánto tiempo le va a tomar a esa gente conseguir otro empleo formal para poder seguir cotizando y poder jubilarse? Lo más probable es que esa gente no logre conseguir un empleo formal y se quedaron solo así, expectantes de que tal vez me jubilaba, le faltaban 2 o 3 años y ya no van a poder aspirar a jubilarse, han perdido un derecho. Entonces eso le pasa a mucha gente en este país, gente que consigue empleo formal 2, 3, 4 años, luego se queda sin empleo, pasa 5 años en la rebusca, como decimos en buen salvadoreño, vuelve a ingresar al mercado laboral formal. Un trabajador informal no aspira nunca a jubilarse. Bueno, y frente a este sistema de ahorro de pensiones tan voraz, ¿verdad? Ustedes presentaron una iniciativa de ley, ¿verdad? Una propuesta de ley más bien, a través del movimiento Iniciativa Popular Sin Más AFP. Entonces, bueno, pero antes de hablar de esto quisiera decir unos datos, y es que en el 2017 se hizo una reforma, ¿verdad?, al sistema de pensiones que benefició al Estado a aliviar la carga fiscal, pero benefició a las AFP al aumentar su ganancia y perjudicó a los trabajadores, por supuesto. Desde entonces el trabajador y el empleador cotizan el 15%, ¿verdad? Entre los dos. Y de este porcentaje, un poquito más de la mitad va a la cuenta individual de ahorro, ¿verdad?, para la pensión. Los fondos de los trabajadores, como ya lo dijimos, están en cuentas individuales y bueno, ya lo sabemos, ¿verdad?, están administradas por las AFP. A pesar que ha pasado poco tiempo, pues en el 2017 esta reforma, ¿verdad?, ya se hizo insostenible, tiene sostenible y afecta a los trabajadores y no suprime los grandes beneficios que tienen las AFP. Entonces, bueno, con todo este sistema, ¿verdad?, tan voraz y que niega, ¿verdad?, el goce de una vejez digna, de una pensión solidaria y justa, ¿verdad?, ustedes presentaron una propuesta de ley, ¿verdad? Entonces, yo quisiera que me comentaran cuáles son los elementos centrales de esta propuesta que hicieron a la Asamblea Legislativa el año pasado y en qué se diferencia la reforma realizada el año 2017. Bueno, yo creo que primero, Alejandro, habría que empezar por explicar, yo le pediría a César que nos explique brevemente en qué consistió la reforma del 2017, porque es una reforma que se ha satanizado demasiado. O sea, sí, se dice que afectó a los trabajadores y realmente lo que afecta a los trabajadores no es la reforma del 2017, sino que es la privatización en sí, todo el sistema privatizado. Bien, lo del 17 fue un parche, porque es una reforma para darle aire a un balón que se estaba quedando sin aire, pero yo quisiera que nos explicara así más. Sí, bueno, la reforma del 17 no es causa de baja pensión. La baja pensión que le están saliendo a las personas que se están pensionando, personas que tenían menos de 36 años y hoy ya tienen 55 que son mujeres, porque ningún hombre con menos de 36 en el año 98 todavía tiene 60. Tiene que ver con la reforma que se hizo allá, que es lo que explicábamos de la modificación del cálculo de salario. No es lo mismo el promedio de 3 años que el promedio de 10. También se calcula a través de lo que le dicen renta programada, que a una persona le dicen, bueno, usted va a vivir 15 años y usted tiene $50,000 ahí, y eso le da tanto, entonces le sale una pensión de $190, o de 207 o 208. Entonces ese cálculo fue el que afectó. La reforma del 17 no lo tocó. La reforma del 17 en realidad no benefició a las AFP,
Las AFP ganaron 33 millones de dólares en el año 2016, en el año 2017. En el 2018 se ganaron 30, es decir, la ganancia bajó. Y el año pasado va a andar por 25, 26 millones. No tenemos el dato hasta diciembre, pero la proyección no quiere decir que haya caído, que haya pérdida, sino que se están ganando menos dinero, y eso tiene que ver con 3 medidas. Una, la reforma le quitó a las AFP el cobro del 1% de los intereses sobre las cuentas inactivas. La cuenta inactiva es la que tiene una persona que está cotizando, como decía Roxana, acaban de despedir a alguien del gobierno. Esa persona se va a pasar 6 años sin trabajo, pero cotizó, ahí tenía cotizado 15 años o 10. Ese dinero que tiene ahí le llaman cuenta inactiva. Sobre eso las AFP cobraban comisión. Entonces la reforma se los quitó, esa comisión, eso es positivo. Lo otro es que las AFP cuando entregan una pensión le quitaban a la gente el 1.5%. Esa es otra comisión. Y ahora le quitan el 1%. Es una reducción de 33%, de 1.5 a 1. Y lo otro es que ellas se quedaban con $2.70 de cada 13 que se cotizaba. Ahora se cotiza 15 y se quedan con 1.90. Entonces es menor la comisión. Y eso le da más fondo a la gente. Con esas 3 medidas ellas bajaron su ganancia. Ahora el Estado logró reducir su nivel de endeudamiento con las AFP, ya no le pide 600 millones, ahora le pide 300. Que por cierto no es una deuda con las AFP. Yo dije con la AFP en mi primera intervención, pero es con el dinero de la gente que la AFP administra. Si no lo paga, el problema es de la gente. Entonces el Estado ahora se endeuda menos porque a las personas le crearon 2 cuentas. La individual, que la tenía, y una solidaria, que se nutre con el 34% de su cotización. Y de ahí sale el dinero para pagar pensión del sistema público. Entonces hay un alivio para el Estado, pero eso es positivo, porque el problema del Estado es un problema del pueblo, porque el dinero del Estado sale de lo que el pueblo pone. Si el Estado se endeuda demasiado, el pago de esa deuda sale del IVA, como decía Roxana, y de otros tributos al consumo. Incluso la gente paga por su salario también, le descuentan de su salario. Entonces está bien que el Estado baje su carga. Las personas que fueron afectadas con la reforma, porque hubo un grupo que fue afectado, eran los que se jubilaron desde 5 o 6 años después que surgieron las AFP, en todo este periodo, antes del 2018, porque fueron personas que se pasaron de manera voluntaria a las AFP, le dicen los optados, y a esa persona cuando le daban la pensión, las AFP, se la comenzaron a dar, era muy chiquita, y el Estado le da un complemento. A esa persona no le sale tan mal, porque el Estado tiene una carga. Entonces a esa persona ahora, si la pensión es de más de $600, le quitan el 3%. Si llega hasta 1.200, le quitan el 5%, si llega a 1.800, el 7%, y a 2.000, el 10%, para nutrir el Fondo Solidario. No es para la AFP, es para el Fondo Solidario. Pero la mayoría de esa gente no tiene una pensión alta. Ahora, se puede decir que es una población que está aportando algo que no aportaba, le están quitando, pero también tiene un complemento, que no tienen los obligados, ¿verdad? Entonces, bueno, la reforma fue una salida ante un problema que había de pagarle pensión a más de 90.000 empleados y empleadas públicas, porque el Estado ya no podía pedirle más prestado a las AFP, porque la Sala de lo Constitucional le dijo prohibido los préstamos, porque ya ustedes le deben el 45%. Y si no se hacía la reforma y no se creaba la cuenta solidaria para de ahí sacar el pago, entonces no iba a haber pensión para muchísima gente. Esto tenía un impacto fuerte en la población pensionada del sistema público. Pero sin duda no es una solución integral. Los gobiernos del frente hicieron varias cosas positivas. Por ejemplo, la pensión mínima pasó de $142 a 207. Arena la dejó en 142. 207 no es una pensión digna, pero es mejor. También se creó un programa de pensión de $50 para personas de más de 70 años en condición de pobreza, 32.000 y pico. Se aumentó lo de los veteranos, lo de FOPROLI, y se le bajó la comisión a las AFP. Hubo, digamos, avances, pero no está resuelto el problema. Los 3 problemas que señalamos, 2 que son humanos, la poca cobertura y la pensión baja, que tiene que ver con derechos humanos, y otro que es el problema financiero, que todavía está ahí y que puede reventar en 5 o 6 años. Por eso, Alejandro, decíamos
y nosotros en el colectivo lo mantenemos. Lo del 2017 fue lo mejor que se pudo hacer en ese momento, con esas condiciones, con esa correlación que había en la Asamblea Legislativa, porque tampoco podemos obviar que el FMLN presentó una propuesta para generar un sistema mixto, en el que surgiera una institución pública y que la población tuviera la posibilidad de optar si se quería quedar en un sistema privado o quería inscribirse en un sistema público. Ese sistema mixto ni siquiera se discutió en la Asamblea Legislativa, se concentraron en el parche, en hacer la reforma y en resolver el problema económico, no en resolver el problema humano. Entonces, tomando en cuenta esos antecedentes, es que empezamos con varias organizaciones a trabajar otra vez un documento, un anteproyecto de ley que nos permita de alguna forma plantear alternativas para solucionar los problemas que César ha señalado. Y por eso decimos no queremos más parches, el sistema ya no aguanta más remiendos, está ya colapsado, entonces necesitamos hacer un cambio radical y para nosotros el cambio radical es eliminar las AFP, eliminar el actor que se lucra con nuestras aportaciones y que surja nuevamente una institución pública que administre y que además le demos el enfoque de derecho humano al sistema previsional, que dejemos de estar centrados nada más en lo económico y en la rentabilidad o en el lucro de un grupo de personas. Entonces, con esas motivaciones empezamos a trabajar una propuesta de ley que presentamos el 24 de septiembre del año pasado, en donde nosotros estamos diciendo que queremos un sistema de pensiones universales, públicas, solidarias, inclusivas y de beneficio definido. Es un sistema que sea de reparto. Decimos inclusivas y universales porque queremos que la pensión, que este sistema le dé cobertura no solo a la gente que cotiza, que no tenga nada más la característica de un sistema contributivo, sino que además integre a la gente que no cotiza, pero paga impuestos, y desde el año 2001 los impuestos de estas personas se están usando para amortizar la deuda previsional. Aquí puedan ir incluidos campesinos y campesinas. Entonces, en esto que le llamamos pilar no contributivo, se incluirían campesinos, campesinas, trabajadores por cuenta propia, las personas que andan pidiendo también, y amas de casa. Cuando una ama de casa en este país, esas mujeres que se han dedicado de por vida a garantizar que el mercado laboral cuente con mano de obra saludable, con mano de obra fuerte, para que haya gente dispuesta a trabajar, porque eso es lo que hacen las amas de casa, o las madres que le llamamos, ¿verdad? ¿Quién garantiza que tú tengas tu ropa limpia, que tu comida esté lista en la mañana cuando vas a salir, que tu casa esté ordenada, ¿verdad? Si vivís con tu mamá, lo hace tu mamá, ¿verdad? Si vivís con tu esposa, pues obviamente lo hará tu esposa, porque es un trabajo, el trabajo de cuidados que llamamos, que se le carga a las mujeres principalmente. Cada vez hay más hombres que lo hacen, es cierto, pero principalmente lo hacen las mujeres. Y este trabajo de cuidados, o trabajo no pago, el trabajo que se hace por amor, que le decimos, es un trabajo que contribuye a generar riqueza en el país, pero que no se visibiliza, no se cuenta, no es parte de las cuentas nacionales, y entonces se invisibiliza el aporte de todo ese trabajo no pago a la generación de riqueza. Entonces, si logramos hacer este cambio, las amas de casa, las mujeres que se dedicaron toda su vida a cuidar su casa y que su casa funcionara, que su familia funcionara, también podrían tener derecho a una pensión. Entonces estamos hablando, por eso decimos que sean pensiones universales e inclusivas, porque estamos hablando de dos pilares. Voy a explicar un poquito este pilar no contributivo porque es como la novedad. Entonces estamos hablando de que haya una pensión básica, es rescatar esto que decía César. El FMLN dejó instaurada una pensión básica de $50 para adultos y adultas mayores de 70 años de los municipios de extrema pobreza.
Nosotros queremos que la pensión básica sea para todos los adultos y adultas mayores de 70 años, sin importar si su municipio es de extrema pobreza o no. Todos los adultos y adultas mayores de 70 años que viven en El Salvador, que no tengan otro tipo de beneficio social, que no declaran renta, que no declaran IVA, es decir, que no son empresarios, ¿verdad? Entonces pueden tener la posibilidad de inscribirse, de solicitar de inscribirse a lo que sería la pensión básica, que queremos que se ajuste a 1/3 del salario mínimo vigente del sector comercio y servicios. Hoy el salario del sector comercio y servicios, el salario mínimo es $304. 1/3 andaría más o menos por $100. Entonces, de entrada, la gente que hoy recibe $50, si logramos hacer que se apruebe esta ley y que entre en vigencia, ya empezarían a recibir 100. ¿De dónde sale el dinero? De la recaudación de Hacienda. Ese es un dinero que Hacienda tendría que aportarle a la institución pública que se va a formar, a que se va a crear para administrar las pensiones. Entonces, ya Hacienda dejaría de pasar dinero para pagar deuda, pero pasaría dinero para las pensiones universales, la pensión básica, que sería el pilar no contributivo. Entonces, esa es como dijéramos, la novedad, porque para nosotros esa es la forma de resolver el problema de la baja cobertura de las pensiones que decíamos, de los que cotizan, solo el 40% aspira a jubilarse. Solo el 40% tiene derecho a jubilarse, el 60% no, ¿verdad? Entonces, queremos que más personas se jubilen, pero además que más personas tengan acceso a una ayuda en su vejez para que vivan una vida diferente, y que sería el pilar no contributivo. Interesante propuesta de ley la que ha hecho la iniciativa Volar sin AFP, un cambio radical en el sistema actual de ahorro de pensiones, ¿verdad? Porque pasaríamos de un sistema de ahorro individual a uno universal e inclusivo, ¿verdad? Solidario. Y bueno, les recuerdo que estamos conversando, ¿verdad?, sobre el posicionamiento que tiene la iniciativa popular sin AFP sobre el sistema actual de ahorro de pensiones. Y bueno, les hago el recordatorio que nos pueden seguir por Facebook, por YouTube y por sintonizarnos en el 2.1, ¿verdad? Ya hablamos, ¿verdad?, de cómo está el sistema actual, de la propuesta que ustedes han hecho, ¿verdad?, que es una propuesta va a mejorar las condiciones, ¿verdad?, actuales del sistema de ahorro de pensiones, pero ahorita quisiera que habláramos del actual gobierno, ¿verdad?, cómo ven ellos el sistema actual de pensiones y qué es lo que podrían hacer ellos, ¿verdad? Hoy estamos en una situación en la que el presidente Bukele durante su campaña prometió que mejoraría las pensiones, aunque últimamente lo que ha dicho es que todo esto es competencia de la Asamblea Legislativa porque tiene que ser prohibido en la ley formal, ¿verdad? Más allá de estas promesas y bueno, de todas las falacias y engaños que ha dicho o que pueden darse, una nueva reforma de pensiones sí o sí debe garantizar que el Estado no afecte el ahorro de los cotizantes y evitar que las AFP sigan haciendo ganancias, ¿verdad?, lucrándose a costa de la vida digna de las personas, a costa de la vejez de las personas, y por esta razón no es justificable que sigan las AFP. Por eso quisiera que profundicemos, ¿verdad?, un poco en los contenidos fundamentales de su propuesta, ¿verdad?, que sigamos profundizando sobre esto. Sí. Y bueno, además de ser justo, que tenga una disposición de lucha en las organizaciones sociales para lograr la jubilación para los campesinos y campesinas, todo esto, esta propuesta contribuye a eso, a una jubilación justa para los campesinos y campesinas. Bueno, Alejandro, estaríamos primero desmontando la idea de un sistema de ahorro para pensiones, porque esa es la idea que nos vendió la privatización, el ahorro individual para pensiones. Este sería un sistema contributivo, un sistema de cotización, diríamos, sería un sistema de cotización para la jubilación, que hemos dicho con dos pilares, el contributivo y el no contributivo. ¿En qué consiste el pilar contributivo? Que sería el que abarca
a toda la gente que tiene un empleo formal y que entonces tiene un descuento mensualmente en planilla, le hacen su descuento y ese dinero lo mandan ya no a una AFP, porque lo que nosotros estamos pidiendo con este anteproyecto de ley es que se derogue la ley que le dio vida a las AFP y que al aprobar esta ley que le hemos puesto, ley del Sistema Nacional de Pensiones, surge una nueva institución pública que sería el Instituto Nacional Autónomo de Previsión Social, el INAPS, que sería la institución que administraría el dinero que ingresa a ese sistema producto de la cotización de los y las trabajadoras que tienen un empleo formal y pueden contribuir de esa manera, pero además administraría el dinero que Hacienda va a depositar para el pago de las pensiones universales, que serían las pensiones para las personas que no cotizan, el pilar no contributivo. ¿El pilar contributivo en qué consiste? Decimos que se mantengan las condiciones de 25 años de cotización, que se mantenga la edad de 55 años para mujeres y 60 años para hombres, donde pedimos que haya cambio. Pedimos que se cambie el porcentaje de cotización. Dijimos que hoy se cotiza un 15%, entonces nosotros queremos que el porcentaje pase a ser 16%, pero ¿quién va a pagar ese punto de diferencia? Que lo paguen los empleadores. Hoy los empleadores pagan el 7.75 y los empleados pagan el 7.25, de ahí sale el 15. Entonces queremos que los empleadores paguen el 8.75 y los trabajadores el 7.25 para que sea el 16% del salario. Es decir, le subimos un punto a la cotización y que la asuma el patrono, el empleador. Otro cambio que estamos proponiendo en ese pilar contributivo es que se cambie la forma en que se calcula el salario base regulador. Ya César decía que antes de privatizar se calculaba sobre la base de los últimos 36 meses cotizados, los últimos 3 años, y que sobre ese salario, ese promedio que salía, había una tasa de reemplazo del 70, 80, a veces 90%. Y en algunos casos era el 100%, dependiendo de las condiciones de la gente que se jubilaba, la cantidad de tiempo de servicio que tenía la gente que solicitaba jubilarse. Lo que nosotros estamos poniendo en este anteproyecto de ley es que el salario base regulador se vuelva a calcular como promedio de los últimos 36 meses cotizados, es decir, regresar a 3 años, porque eso hace que el promedio sea un poquito más grande y que la tasa de reemplazo sea 60%. Decir que eso de inmediato, cuando uno hace los cálculos, una persona que hoy está recibiendo una pensión de $250, si le aplicamos ese cálculo, le pasa a $500 la pensión. Entonces nosotros estamos hablando que con modificar eso, las pensiones se incrementan, se duplican en algún caso, y entonces allí estaríamos resolviendo el problema de las pensiones bajas. ¿De dónde sale el fondo? Bueno, de lo que cotiza la gente, porque ya no habría dinero para el lucro de los privados, porque el INAPS, que sería el instituto público, solo tomaría 0.5% de todo ese dinero, ¿verdad? 0.5%, ni siquiera el 1%, 0.5% para cubrir sus gastos de operación, porque es una institución pública, no es una institución de lucro. Entonces el dinero estaría allí, con ese dinero ya no sería ahorro, sería otra vez un sistema solidario como lo tuvimos en el pasado, recuperar la solidaridad intergeneracional en el que los jóvenes de hoy cotizan y aportan para cubrir las pensiones de los adultos mayores que ya se jubilaron, porque esos adultos mayores cuando fueron jóvenes hicieron exactamente lo mismo. Eso es lo que quebró el sistema privatizado y ha quedado demostrado que el sistema de ahorro individual no garantiza pensiones dignas para nadie, ni siquiera para los que pueden cotizar, para los que cotizan sobre la base de un salario de $2,000, de $3,000 mensuales, ni siquiera para ellos garantiza pensiones dignas. Entonces es regresar otra vez a ese sistema en el que todo el dinero está en un solo fondo, independientemente de que cada quien pueda llevar el control de cuánto está aportando, pero ya no es un sistema de ahorro, no es que usted puede llegar a decir devuélvame mi dinero. Se está levantando en este momento una campaña peligrosa
de gente que para poder, dijéramos, sabotear la posibilidad de solventar los problemas que tenemos, está diciendo, bueno, que desaparezcan las AFP, que ya no haya más AFP, devuélvanme mi dinero. ¿Y a quién le va a quedar la responsabilidad de pagar pensiones de la gente que sí ya está jubilada, que es un derecho que hay que mantenérselo porque no pueden perder derechos? Le va a quedar al Estado. Y a todos esos que hoy dicen, devuélvanme mi dinero, pagando impuestos, que jamás van a tener la posibilidad de volver a aspirar a jubilarse. Entonces esa es una bandera bastante peligrosa que al final lo único que hace es sabotear la posibilidad histórica que hoy tenemos de solucionar este problema de raíz. ¿Cuál es el ánimo de las organizaciones sociales para luchar por la jubilación del campesino, campesina, de la empleada doméstica y de los que trabajan por cuenta propia? ¿Y cuáles son los desafíos que se van a enfrentar en esta lucha? Bueno, el sector informal, los sectores que han mencionado, campesinos, sector informal, trabajadores por cuenta propia, amas de casa, son beneficiadas con el proyecto de ley, ¿verdad? Si se aprobara. El movimiento campesino está integrado a la mesa y también hay sectores informales. Todavía hay que seguir ampliando. Hay representantes de los informales, ya han dado ruedas de prensa y todo eso. O sea, hay un respaldo a la propuesta de diferentes sectores sindicales, de organizaciones feministas, ONG. Está bastante ampliado el movimiento, pero hay que incorporar más sectores. En eso se está trabajando todavía. Yo quería decir que la responsabilidad del proyecto de ley no es solo de la Asamblea. Cuando la Asamblea Legislativa modifica una ley o aprueba una ley, el Ejecutivo interviene, puede vetarla. Esto lo digo porque el presidente de la República tiene que ver con el tema. Ya él ha vetado 8 proyectos de ley que se han aprobado en la Asamblea. Y también puede tener iniciativa de ley, por supuesto, el presidente de la República a través de sus funcionarios, de sus ministros. No conocemos propuestas del Ejecutivo, pero el presidente ha dicho que las AFP se van a mantener. Lo ha dicho 2 veces. Que van a hacer una propuesta donde los que menos ganen sean las AFP. Así dice, pero eso quiere decir que siguen existiendo. El proyecto de ley que nosotros respaldamos elimina las AFP y tiene una sostenibilidad financiera de muchos años. Es sostenible por lo menos 32 años, donde los ingresos que recibe el fondo superan los egresos. Los ingresos provienen de la cotización, que aumentaría, como decía Roxana, porque el patrón pone un punto más. Pero además también van a poner cuando hayan permiso de maternidad de las mujeres, que hoy ellos no ponen. No cotizan. Y cuando la gente tiene problemas de discapacidad, un problema laboral y no puede trabajar, un accidente. Entonces 5 meses tú no trabajas y el patrón no pone. Va a tener que poner con esta ley. Entonces eso nutre el fondo. Y se ha calculado, ese es un ingreso. El otro ingreso es el rendimiento de los fondos. De ahí vienen los ingresos. Y se ha calculado de manera subestimada, un poco conservadora. Es mejor calcular siempre los ingresos de manera conservadora, porque se ha estimado que la población que cotiza va a crecer 1% al año, y ha crecido 1.6 en estos 10 años. Y que los salarios de los que cotizan van a crecer 2%, y el salario ha crecido 4% en estos años. Y los rendimientos sobre los fondos se calcularon en 4.5 y están en 5.5. O sea, 3 variables de ingresos a la baja. Sí, conservadora. Y el egreso es el gasto administrativo, lo que saca el instituto autónomo, la institución para su funcionamiento. Ya decía Roxana, 0.5. Es menos que lo que cobran las AFP, o sea que ese gasto baja. Las AFP cobran una comisión de más de 100 millones y se ganan 30, 27. Y los otros es pagar renta, le dan a un seguro, todo eso desaparece porque el instituto no tiene fin de lucro y el seguro lo asume el Estado. Y el otro egreso es el pago de pensión. Y ahí se calculó un crecimiento de las personas que se jubilan 2.65 al año, porque ese dato sí se tiene. Se tiene toda la información de las personas que año por año se van pensionando. Eso nos da que los ingresos superan los gastos en 32 años. O sea que la ley tiene un soporte financiero. Y lo que esperamos entonces es que la Asamblea Legislativa la apruebe. Eso sería lo ideal. Pero claro, tiene el respaldo de 23 diputados y diputadas del FMLN. El resto de partidos son de derecha, incluyendo el del presidente de la República. El presidente de la República tiene 2 partidos en la Asamblea. Tiene a Gana y a Cambio Democrático, que tiene un diputado. Tiene un amarre con el PCN. Él es el que tiene el control ahí.
no puede decir de la Asamblea depende de él y la Asamblea. Y si se aprueba, con menos de 56 el veta, para que sigan existiendo las AFP. Es decir, el mayor responsable de esto es el presidente de la República. Él puede incidir en diputados de su partido, que son 10 de Gana, 1 de Cambio Democrático, el Independiente está con él y tiene un amarre con PCN. Más los 23 del FMLN dan más de 43. Y Arenas queda con 37. Entonces que se pronuncie a favor de que se eliminen las AFP. Ese sería nuestro pedido. Bueno, ya estamos por finalizar el programa y solo quisiera que nos dieran una reflexión final antes de despedirnos. Bueno, la reflexión final es recordar que la seguridad social es una responsabilidad del Estado, es un mandato constitucional, lo dice el artículo 50 de la Constitución, no es una actividad privada, es el Estado el que debe de asumirla, y la seguridad previsional forma parte de la seguridad social. Entonces es fortalecer al Estado, con lo que buscamos en última instancia, para que cumpla con ese mandato constitucional que tiene y que deje de estárselo tirando a terceros que finalmente lo único que hacen es enriquecerse a causa y a costa del sudor y del trabajo del pueblo salvadoreño. Bueno, yo le haría llamado a la población a que respalde este proyecto de ley que tiene todos estos beneficios que ya se explicaron. También hay un aumento de la pensión mínima con el proyecto, que se coloca a nivel de salario mínimo, que lo respalde porque además todo el mundo paga pensión, porque todo el mundo paga impuestos y el Estado tiene una carga por este tema de la pensión, que lo paga con los tributos de la gente. Muchas gracias, César. Muchas gracias, Roxana, de PROES y de la Iniciativa Popular Sin AFP. Les invitamos a ustedes, ¿verdad?, que nos sigan sintonizando para poder disfrutar de programas como este, ¿verdad?, para informarnos, para participar. Con esa información podemos participar, incidir en instituciones públicas, luchar por nuestros derechos para garantizar una vida digna, no solo a nosotros, sino también a las personas que vienen, ¿verdad?, a las futuras generaciones, entregarles un medio ambiente sano, un sistema de pensiones, una pensión digna, justa, que garantice una vejez que sea de calidad, ¿verdad?, para tener una vida digna, una vida buena. Les invitamos a que sigan sintonizándonos, a que nos sigan por Facebook, por YouTube, que nos sintonicen en la radio 92.1 de Bálsamo. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.